Noticias de Región. Lo estamos haciendo aquí este primer día laboral de mayo del año 2021, en el Día Mundial de la Prensa. La prensa, tan importante la prensa. Ha significado tanto la prensa para la democracia chilena, para bien y para mal, en tiempos distintos. El día viernes, cuando mi jornada terminaba, recibí un comunicado de un amigo que me decía: hola Vladimiro, me permito compartir contigo un acontecimiento muy personal, pero se trata de un cincuentenario. El 30 de abril de 1971 firmé la ficha de ingreso a las Juventudes Comunistas. Fue como pasar de la berma del sendero al camino propiamente tal y seguir la dirección que ya muchos otros habían emprendido años antes. El camino nunca se convirtió en una amplia alameda. Tuvo y tiene muchas ondulaciones y recovecos difíciles, subidas peligrosas y bajadas, siendo mi participación variable, con mayor o menor inclusión y en muy distintas formas. Es una fecha que recuerdo con cariño, al igual que el día siguiente, cuando vestido con una camisa color amaranto, desfilé junto a cientos por las calles de Punta Arenas, celebrando el 1 de mayo, el primer día del trabajo en el marco del gobierno de Salvador Allende. Gracias por tomarte el tiempo de leer este mensaje hasta el final. Marco Antonio. Yo agrego Bartisevich por parte del padre. Por parte de la madre, Sapunar. Bartisevich Sapunar. Es Marco Antonio. Marco Antonio, aquel joven muchacho que conocimos a finales de la década del 60 y que desapareció del mapa magallánico durante muchísimos años, pero no se fue nunca. No rompió nunca el cordón umbilical. El exilio no lo permitió. El aferrarse a Magallanes, el amor por la tierra y de sus seres queridos y de sus amigos y de sus convicciones impidió de que ese cordón umbilical haya sido roto por un decreto. Escribió permanentemente y lo veíamos acá en las páginas del diario electrónico de Radio Polar, con informaciones que llegaban desde el África, escritas por Marco Antonio Bartisevich, y le hemos leído sus libros y hemos sabido de su trabajo en la Universidad de Magallanes, y por supuesto que nos alegró profundamente el día en que se abrieron las puertas, como él dice, no porque se abrieran las anchas alamedas. En busca de aquello todavía estamos, abrir las anchas alamedas, pero se abrió la puerta de su casa para recibirlo y para decirle que tenía todavía un lugar en donde seguir contribuyendo a que esos sueños se puedan cumplir. Marco Antonio, un gusto de tenerte en vivo y en directo aquí en los estudios de Polar Comunicaciones y sus distintas plataformas. Gracias, Vladimiro. Buenos días para ti, los espectadores y la gente que escucha este programa, que sé que es mucha. Has completado un poco la idea de lo que escribí, que se lo envié a varios amigos conocidos, porque pensé de que siempre, en general, me gusta compartir con la gente incluso esos sentimientos más privados o que no son de carácter público, pero me gusta que todos más o menos sientan lo que yo estoy sintiendo. Efectivamente estuve 40 años fuera del país, salí exiliado a la entonces Yugoslavia el año 76 y volví el año 2016 después de estar en los últimos 25 años estuve en África, en Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, y los últimos 3 años en Johannesburgo, en Sudáfrica, trabajando la mayor parte del tiempo para una ONG que es la World Vision International. Durante muchos años la idea era volver, o realmente siempre la idea fue volver. Y aquí estoy, hace ya 4 años y medio.
¿Qué ha cambiado en tu vida, Marco Antonio, en 50 años? Más allá, ¿verdad? Mucho, más allá de la cosa física. De que estemos más viejos, ¿no? Sin ninguna duda. Sí, bueno, lo que yo siempre he partido de la base de que mucha gente piensa que los otros han cambiado. Es muy normal que la gente cuando vuelve dice, uy, ¿cómo ha cambiado Chile? Pero nos olvidamos que también uno cambia. O sea, si cambia la sociedad es porque cada uno de sus integrantes está cambiando. Entonces, también yo he cambiado, así que parto de esa base. Ahora, ¿en qué? Bueno, los años siempre te van dando cierta... pierdes esa premura por hacer las cosas. Es una contradicción, digamos, del ser humano. Cuando uno es joven cree que no tiene tiempo para nada y quiere todo hacerlo ya. En cambio, cuando uno va teniendo más años, 50 años, yo voy a cumplir 69 años de aquí a unos días más, te das más tiempo para hacer algunas cosas, eres más reflexivo, no eres tan impulsivo. Entonces yo creo que como cosa fundamental es ese el cambio. Y eso trae, claro, otras consecuencias en la vida diaria. Claro, yo siempre pensando en que iba a volver, también siempre quise estar presente en Magallanes y pensaba de que de alguna u otra manera había que hacer aportes, y lo que hacía aportes en total fueron como 1700 crónicas. ¿Qué hiciste? Bueno, la verdad que la mayor parte de ellas... ¿Escribiste algo en Dawson? Sí, eso es la parte de los libros. Como tenía cierto tiempo en África después de las horas de trabajo, era una especie de cuarentena que teníamos, porque era un poco peligroso salir, tanto por el problema de los asaltos como el problema del... yo nunca tuve malaria, por ejemplo, a pesar de que estuve 25 años en África, de esos 22 años en zona de malaria. Entonces, bueno, era un poco porque uno se cuidaba. Entonces llegaba a las 5 de la tarde a la casa y bueno, me daba tiempo para escribir, y yo dije, no, yo voy a empezar a escribir ciertas cosas, porque lo he comentado con muchos amigos, yo no tengo muchos amigos historiadores, y de los buenos que hay en la región, pero muchas veces porque la gente no se da el tiempo, no deja plasmado en el papel ciertas experiencias, ciertas cosas, y entonces viene después de 50 años o de 100 años, o sea, es entendible respecto a 100 años atrás, pero no es entendible que de aquí a 100 años más no existan testimonios. Entonces yo escribí mi testimonio en un librito que se llama La Esperanza en el Austro, donde escribo el detalle de lo que fue mi periodo de prisión, que estuve desde el 73 al 76, y bueno, es mi exposición, lo que yo recordaba ya en África sobre eso, lo publiqué, y después quise como escribir sin ser presuntuoso, una trilogía. Después escribí un segundo libro que combinaba a espacios intercalados, capítulos intercalados, mi experiencia en el exilio, lo que viví, con la venida de nuestros abuelos, ¿no es cierto?, a territorio de América Latina. Entonces ahí el trabajo en un 50%, lo que es mi experiencia, es una cosa biográfica, y el otro 50%, que es la venida de ellos, es más bien un trabajo de investigación que realicé. Marco, han quedado heridas no cicatrizadas, producto de todo lo vivido, ¿no? Preso político en tu región, y posteriormente vivir tantos años en el exilio. ¿O existe decepción, frustración con el correr de los años, ver que siguen pasando y no se logran aquellos sueños
que en nosotros repican muy fuertemente. Tú acá lo escribes al describir, ¿no?, lo que significó para ti desfilar ese año 71 por primera vez con las camisas del Partido Comunista, y resuena muy fuertemente ello de que se abrirán las anchas alamedas por donde pasará el hombre libre. ¿Eso a ti te causa decepción a no ver realidad ese sueño? Y lo otro, si las heridas están absolutamente cicatrizadas, las que se pudieron haber producido durante esa etapa de la vida. A ver, separemos en dos partes, las heridas por un lado y la decepción por otro, las palabras que mencionas. En cuanto a heridas, estimo de que yo al volver, claro, he tenido contacto con mucha gente que por una u otra razón se quedó o tuvo que quedarse o vivió el periodo de la dictadura, y claro, lo mío fue junto al resto de compañeros que estuvimos presos en instituciones militares y en campos de concentración, en Dawson, en la cárcel pública. Fue un periodo relativamente corto, pero bastante duro. En cambio, la gente ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía 21 años, claro. Salí a los 24, yo había cumplido 21 ¿Estabas en la universidad? En la universidad, claro, sí. Estaba estudiando técnica del Estado. Era técnica del Estado en ese tiempo. Entonces, yo noto que la herida, naturalmente uno tiene herida, pero trata de sanar, como el cuerpo humano cuando tienes una herida, solo trata de sanar. En general creo que la he sanado, pero me da la impresión de que la herida es mucho más fuerte en la gente que se quedó, porque a pesar de que tal vez en términos de sufrimiento físico fue menor, porque no estuvo presa o por diversas razones, o gente que era muy joven pero que le tocó vivir la época de la dictadura, pero en términos psicológicos fue muy fuerte lo que significó la represión de los 17 años de la dictadura. Entonces, al hablar con ellos yo me doy cuenta de que hay muchos más resquemores. Además les tocó convivir con gente al lado, ¿no es cierto?, que o porque era un militar o porque tenía el favor de los militares, tenía cierto poder, vivían con miedo, ¿no es cierto?, a que por cualquier cosa tuviesen que caer presos y quedar la familia desamparada. Entonces yo noto que esa herida de tipo psicológico que vivió toda la gente que se quedó acá es mucho mayor que la de tipo más, también psicológico, pero más corporal, que tuvimos nosotros en un pequeño periodo. Ahora, en cuanto a la parte de la decepción, lo que es sí decepcionante o lamentable es de que yo tengo la pensión Vales, ya, sí. Pero toda esa gente que vivió todo ese tiempo no tiene ningún tipo de pensión, y mucha gente que no solamente le tocó vivir, sino que luchar contra la dictadura, pero que no tuvo la suerte de no caer presa, ¿no es cierto?, de no ser torturada, pero por esa razón también no tiene ningún reconocimiento de lo que yo, viviendo en Europa, vi cómo fue el reconocimiento hacia toda la gente que luchó contra el fascismo y contra la invasión hitleriana en Europa. Entonces eso es respecto a la herida. Y lo otro es sobre la decepción. No, yo no hablaría en términos de decepción, naturalmente que es lastimoso lo que sucede. Yo estaba escuchando, porque me gusta llegar a la hora, entonces me estuve escuchando lo del profesor Legaza, ¿no es cierto? Y él manifestaba, y perdona que me convierta un poco en una cosa que no me gusta, los asuntos de los opinólogos, que hoy te hablan de una cosa y mañana de otra y saben de todo, pero él hablaba sobre lo malo que ha sido este gobierno, y entonces, teniendo en cuenta eso, sí, yo estoy de acuerdo con lo que él expresaba, pero también la oposición o las oposiciones o los diversos puntos de vista de la oposición no han podido
no han sacado provecho real sobre la situación. Y yo estoy bien en ese sentido, no sé si soy en general una persona bastante contenta, tal vez porque no soy muy optimista. Cuando eres muy optimista, las cosas no resultan como quieres, entonces siempre... ¿No tienes grandes expectativas? Entonces, ¿En lo que se viene? En lo que se viene yo no tengo grandes expectativas. Por ejemplo, y lo que para mí es se lo he manifestado a amigos, a gente conocida, que las batallas es la cosa de la nueva Constitución. Sin duda. El hecho más importante de Chile en su historia democrática. Sí, claro, no, lógico. Ahora, si tú ves la cantidad de listas que hay, en Magallanes son 7 listas, aunque no es tan importante porque supongo que lo que es la lista de la derecha le va a alcanzar solamente para obtener uno de los 3 puestos, pero en otros distritos, está dividido en distritos, ¿no es cierto?, el país, donde tú tienes 6 u 8 puestos. Si tú tienes 6 tienes que obtener 4, si tienes 7 tienes que obtener 5 y 8 tienes que obtener 6. Entonces yo no veo que en esta hay distritos donde tienes 11 listas. Entonces es muy difícil porque se va a producir, ponte que cada una de las listas tenga 1 o 2%, se va a producir una distribución entre las listas muy grande. Yo hace mucho tiempo, antes que se empezaran a hacerlas, a formar las listas en el mes de enero, hice un estudio con respecto a las votaciones anteriores y qué sé yo, y se lo mandé a mucha gente para hacer ver de que, pues, entonces, volviendo un poco, claro, en ese sentido es una decepción de que no pueda haber en este espacio que se te da, en esta oportunidad que se da, con todo lo que costó llegar a esto, especialmente por lo que sucedió en octubre del 19, ¿no es cierto?, que se desperdicie de esta forma. Hay diversas razones, hay diversos entendimientos, diversos egoísmos también, entiendo yo, pero en ese sentido es un poco decepcionante, sí. Daniel Jadwe fue proclamado la semana recién pasado oficialmente como candidato a presidente de la República por el Partido Comunista. ¿Debería ir a una primaria absoluta de lo que es el arco opositor, incluyendo la democracia cristiana? Mira, en primer lugar, para que quede claro, teniendo en cuenta yo no soy militante del Partido Comunista. ¿Dejaste de militar en el partido? Técnicamente, nunca fui militante del Partido Comunista, porque las juventudes comunistas, por lo menos en esa época, eran una escuela del partido. Y una cosa era ser militante de la juventud y otra cosa ser militante del partido. Entonces después salí al exilio, ¿no es cierto?, y seguí militando en las juventudes comunistas hasta el año 80 y algo, y después caí, no seguí militando porque se disolvieron entonces, pero que quiero dejarlo eso claro. Ahora, no quiero tampoco también con esto decir que reniego. No eres anticomunista. No, ni reniego de ese pasado ni de mi presente actual. Pero porque mucha gente piensa. ¿Eres un libre pensador hoy? No me definiría como libre pensador, porque además que la palabra libre pensador da para mucho. Como respuesta a estas notas que envié por email a varios amigos que acabas de leer, hay uno que me dice, Marco, yo entiendo todo eso, pero no entiendo tu posición actual. Entonces lo que pasa es de que ser miembro de un partido significa ciertas responsabilidades y acatar ciertos parámetros, ¿no es cierto? Pero no por no estar militando, yo no sigo teniendo ideas de que las cosas no han cambiado en el mundo.
Y para mí es muy, muy claro, incluso mientras estudiaba economía en Belgrado, está muy claro el asunto de entre los propietarios de los medios de producción. O sea que la diferencia fundamental entre diversas posiciones está entre los propietarios de los medios de producción, o sea, los capitalistas, ¿cierto? Que ahora, hoy en día está un poco esto difuso, porque antes era muy claro, era el señor Mate que era el dueño, ¿no es cierto? Hoy es un señor de apellido Bartisevich o Mimisa, el gerente, el que aparece, pero no se sabe quién está detrás, ¿no es cierto? Eso, y por otro lado, el trabajador que trabaja. Entonces, ahí está la contradicción principal. Yo sigo creyendo en eso. Lo que pasa es que también ahora está muy difuso, porque con este asunto de terciarizar, ¿no es cierto?, de pequeñas empresas, tú tienes mucha gente que tiene una pequeña empresa y ya cree que es un propietario de medio de producción. Marco, la verdad es que no es así. El 15 y 16 vamos a tener el hecho más importante que ha tenido la historia de Chile, que es poder elegir a quienes nos van a representar para escribir la nueva Constitución. Y eso se produjo una noche del 15 de noviembre en el Congreso Nacional. No participó el Partido Comunista. ¿Tú hubieras participado? ¿Tú crees de que este hecho ocurrido en el mes de noviembre, permite que salgamos nosotros a elegir el 15 y 16 a nuestros representantes para escribir esta nueva Constitución? ¿O ese hecho significó salvar la caída del presidente Sebastián Piñera, como otros afirman? Mira, estoy en la duda. Yo no sé, deben haber muchos entretelones también que todavía no se conocen. Si significaba solamente la caída de Piñera o la caída de todo el sistema. Porque a veces tú puedes tensionar la cuerda, pero como hemos estado muy acostumbrados a ver con este gobierno que tensiona la cuerda, y cuando al momento lo único que prevé es que en 2 segundos más se me va a cortar la cuerda, ¿no es cierto? Entonces que se puede cortar esa cuerda y volver a tiempos que no queremos volver. Además, eso sí tengo claro de que en este momento la situación política del país y la situación en general de los chilenos, no hay ningún tipo de organización. Al tener tan bajo apoyo los partidos políticos, eso no se ha transferido a una fuerte organización de instituciones dentro de la sociedad que no sean los partidos políticos. Me refiero a sindicatos, me refiero a organizaciones vecinales o cosas así. Existen, pero son muy débiles. Es cosa de ver, CUT u otra institución. Marco, desafortunadamente, sí. Desafortunadamente tenemos que irnos. Yo te quiero agradecer el hecho que hayas llegado presencialmente, en vivo, en directo, a conversar sobre estos temas, pero como ha quedado claramente demostrado, hay mucho por conversar, sí, mucha tela por cortar, mucho hablar de la vida, de las experiencias, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, nadie tiene el librito de la verdad, tenemos que buscarla entre todos. No sé si la vamos a encontrar, pero sí a lo menos encontrar el camino que nos permita vivir con dignidad y tener, ¿por qué no soñar con el acceso, digo yo, a la felicidad? Muchísimas gracias, Marco, un gusto verte bien, cuídate y será hasta el próximo abrazo. Gracias a ti y claro, a tu disposición. Gracias. Marco Bartici de Zapunar estuvo con nosotros haciendo Buenos Días Región, aquí en Polar Comunicaciones y sus distintas plataformas. Estamos en Magallanes, Chile y el mundo. Hacemos un alto y ya retornamos.